¿Son complicadas las relaciones humanas? Alguien me dijo alguna vez, como definición, que en realidad las relaciones humanas no son complicadas, sino que los complicados somos los seres humanos. Y a partir de allí, ¿por qué se complican? ¿O por qué somos complicados? Porque obviamente hay muchas cosas que nos afectan, porque tienen que ver también con cómo aparecemos nosotros en este mundo, desde nuestro contexto, desde nuestra educación, desde nuestra situación económico-social, desde nuestras creencias, desde nuestras propias ideologías, y también, claro está, desde nuestra mirada y visión que tenemos en el macro o microcosmo, y también, claro, cómo nos relacionamos con el resto de la comunidad a partir precisamente de nuestras creencias. Ciertamente no es algo que escape a la humanidad el hecho de tener esa famosa palabrita que es bastante interesante algún día poder definir. Digo, tener fe. ¿Tener fe en qué? Y muchas veces cuando uno habla de fe, automáticamente esto se lo asocia con alguna cuestión teológica, religiosa. Y a veces tener fe no pasa enteramente por allí, sino que tener fe puede ser un camino hacia otras cosas. Tener fe en que tal cosa pueda ocurrir, tener fe en que yo puedo hacer tal o cual cosa, o modificar, tal o cual situación. Y claro está, en esto de la fe hay diferentes caminos. Y sin embargo, dentro de todos estos caminos, hay algunos que poco tienen que ver o nada tienen que ver con la fe, y sí tienen que ver con la convicción que desde uno mismo se pueden resolver situaciones. Algunos le llamarán energías positivas, otro estado de ánimo, pero lo cierto es que se recorren diferentes caminos como para, en definitiva, encontrar el objetivo que todos perseguimos, que es el de sentirnos bien, estar mejor, poder irradiar buenas ondas, que nuestro entorno también se sienta bien a partir de vernos bien a nosotros. Pero ¿cómo logramos esos caminos? ¿Cómo logramos concretar esos objetivos? Y cada uno elige el que le cabe mejor. Hoy vamos a charlar con Ivana López sobre algo que cuando lo planteó, quizás porque tenemos todavía ese costadito conservador que nos cuesta un poco salir de lo que ya tenemos medianamente asumido, nos hizo tocar una campanita y mirarlo medio de costado, porque a ver de qué se trata, y por eso decidimos convocarla para que pudiéramos charlar con ella, en principio para darle un marco de algo que, insisto en esto, no es que sea nuevo, puede que lo podamos catalogar como novedoso, pero que en principio me parece sería interesante por lo menos poder conocerlo. Después cada uno tomará la decisión que crea conveniente. Estoy hablando de la biodecodificación, que además, para colmo, el nombre no ayuda mucho a entender de qué se trata, así que tenemos dos problemas. Uno, no conocemos de qué se trata y ni siquiera podemos especular respecto de qué, si partimos desde el nombre. Ivana López está con nosotros. ¿Cómo te va, Ivana? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal, René? Buenos días. Bueno, biodecodificación. ¿Qué es biodecodificación? Biodecodificación, ¿qué es eso? Sí, el nombre no ayuda mucho, tenés razón. De hecho, cada vez que me dicen a qué te dedicas y lo cuento, sé que atrás tiene que venir la explicación, sí o sí. Claro. A no ser que se lo diga a alguien que ya lo sabe. Pero hay muy poca gente que o sea, todos sabemos más o menos cuando empiezo a explicar, todos entendemos, claro, pero de entrada es como que asusta el nombre. En realidad la biodecodificación como disciplina viene a dar luz a redefinir, digamos, un concepto de la salud y la enfermedad nuevo. Viene a redefinir lo que nosotros sabemos y tenemos por seguro de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Ahora te voy a explicar por qué. Esto nace a principios de los años 80, fines de los años 70, con un médico un oncólogo alemán, que a raíz de la muerte de su hijo, la muerte prematura porque era un joven de 19 años y accidental, sorpresiva, este médico siempre había sido saludable, no había tenido nunca ningún problema físico ni digamos de gravedad, y su mujer, que también era oncóloga, los dos al mismo tiempo desarrollan un cáncer después de la muerte de su hijo, ¿no? Un cáncer similar. Ella un cáncer de ovarios y él un cáncer de testículos, al mismo tiempo.
El médico empieza a preguntar qué es lo que pasó, por qué se da cuenta que no es casualidad. Entonces empieza a hacer una investigación de campo, tenía acceso a todos los registros, digamos, oncológicos de la ciudad. Y bueno, durante muchos años estuvo haciendo investigación científica y llega a la conclusión de que el cáncer, como enfermedad, se dispara después de un shock emocional. Partamos de esa base. Hay un shock emocional que tiene que tener ciertas características, ¿no? Se vive en soledad, tiene que ser sorpresivo, etcétera, etcétera. No me voy a poner a explicar toda la teoría. Pero después, a raíz de un shock emocional, aparece una respuesta biológica que nosotros llamamos enfermedad, en este caso el cáncer. Bueno, después de esta teoría que se formuló, otros médicos y científicos se sumaron y empezaron a investigar de lo que comienza a nacer como disciplina la biodecodificación, que es el resultado de todas estas investigaciones, que se amplió no solamente al cáncer, sino al 100% de todas las enfermedades. ¿Por qué dije redefinir la palabra salud y la palabra enfermedad, o los conceptos que de ella derivan? Porque esta nueva manera de ver las cosas redefine a la enfermedad no como una enfermedad que nosotros pensamos, el concepto que tenemos ahora, ¿no? De un estado saludable, medianamente que nos permita desarrollarnos en la vida sin complicaciones. Cuando lo enfermamos, caemos en un estado en que del que queremos salir sí o sí. Y ese salir de ese estado depende siempre de un tercero, de un médico que nos ayude, de un psicólogo, de la medicina. Bueno, esta redefinición de la palabra enfermedad toma la enfermedad como el principio de la sanación. Ya te explico por qué. Como el final es la enfermedad, que a su vez también es el principio. Eso es más o menos, a ver si yo lo entiendo, como si cuando estás en el mar, tocas fondo, sabes que más abajo no vas y que lo único que queda por delante es salir. Sí, más o menos. La idea es que la enfermedad viene a sanar, a hacer claramente visible algo que tengo que sanar a nivel psíquico, ¿no? Para. Acá estamos emparentando otra cosa. Sí. Porque hasta acá veníamos hablando de lo físico. Físico. Es decir, hay una enfermedad que es una respuesta física del organismo a una situación puntual. Bien. Correcto. La enfermedad se manifiesta. Y, digamos, lo que vos me estás queriendo decir es que esta enfermedad que responde a una situación muy puntual también remite a una situación psíquica o física. Exactamente. Esto que te digo yo de que el shock, un shock emocional, causa un estado psíquico. Ese estado psíquico se manifiesta en todos lados al mismo tiempo, ¿no? En el cerebro, en la psiquis y en el cuerpo. Y esto el doctor Hammer lo demuestra cuando se produce el shock emocional y ese shock emocional responde con la enfermedad. Se hace una tomografía computada del cerebro y en el órgano donde aparece la enfermedad, viste que el órgano tiene una relación directa con una parte del cerebro, que es la que lo comanda. Esa parte del cerebro relacionada con el órgano tiene una aureola blanca que lo circunda, ¿no? Entonces ahí ya tenemos cubierta la parte física, la parte del cerebro, digamos, y la emoción que lo causó. Que es la muerte del hijo. Entonces, esto también es una manera holística de concebir al ser humano y su salud. Ahora, en esto vos me dijiste, una de las cosas que dijiste en la introducción es, siempre que hay una manifestación física, es una enfermedad, para poder resolverla se recurre a un tercero. A un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, a medicamentos. La biodecodificación, ¿qué plantea? ¿La automedicación? ¿La autocura? La biodecodificación
es una disciplina que plantea que la responsabilidad de enfermarse y de sanarse es del individuo. Uh-huh. Obvio que no sabemos cómo hacerlo, porque estamos acostumbrados a concebir la enfermedad como algo que me pasó. Yo no tengo nada que ver, es la casualidad de todas las personas, justo me vino a tocar a mí, es algo que comí. Vos compartís que la mejor medicina es el estado de ánimo. Totalmente, sí. Y a sabiendas de esto, digo, este ejercicio mental que tenemos que hacer de ser optimistas, de estar con fe, con confianza, de estar todo el tiempo de buena onda, es quizás una suerte de medicina preventiva para evitar que nos pasen estas cosas, o esto no tiene nada que ver en este caso con la vida de la tiene todo que ver, tiene todo que ver. El tema es que, bueno, cuando uno, es un ejercicio, ¿no? Uh-huh. El hecho de cómo uno ve la vida. Sí, sí. Con el vaso lleno o con el vaso vacío. Exactamente. Muy bien. Cuando uno está acostumbrado a ver porque es como se lo enseñaron, porque es como lo aprendió, porque es como entiende la vida, cuando está acostumbrado a ver el vaso vacío, hay que hacer todo un trabajo para empezar a ver el vaso lleno. Uh-huh. Y ese trabajo no se puede hacer si no me convenzo de que todo depende de mí. Tal cual. Que no va a venir nadie a llenarme el vaso. Uh-huh. Y que no va a venir nadie a convencerme de que el vaso está lleno. Uh-huh. Está a mitad de lleno, mejor dicho. Entonces, esta manera de ver las cosas, de ver la vida en general, porque la biodecodificación como disciplina está bien, trata la salud, pero en realidad no lo puedo hacer, yo no puedo hacer ese camino si no entiendo que tengo que dar vuelta a todas mis creencias como una media. Uh-huh. Y comenzar a ver la vida desde otro ángulo. Cuando yo me hago responsable de todos mis actos, de todas mis acciones, de todos mis pensamientos, de todas mis emociones, que son, obviamente las controlo yo, ¿quién las va a controlar? Uh-huh. Hay emociones y hay situaciones que no controlo porque obviamente están en el inconsciente, como mis funciones orgánicas, por ejemplo. Yo no controlo la respiración, no controlo el latir de mi corazón, no controlo cómo la sangre fluye, cómo deja de fluir, y no lo voy a poder hacer tampoco. Pero sí puedo ser consciente de, aunque no lo pueda controlar, dependen de mi estado de ánimo, dependen de cómo yo empiezo a ver las cosas. Por ejemplo, si yo hay una base en todo esto, ¿no? Y es que no hay manera de sanar si yo no entiendo que la enfermedad está acá, la manifestó mi biología con una orden del cerebro. Uh-huh. El cerebro, el cuerpo es perfecto. Eso no tenemos dudas, si no, no podría existir la vida en la Tierra. El cuerpo es perfecto. Está perfectamente diseñado para no equivocarse. Entonces, nosotros tenemos la enfermedad como que, tomamos hasta ahora la enfermedad como que es una equivocación. Uh-huh. Es una falla. Es un devenir de la vida que justo me tocó a mí, que el cuerpo no funcionara, que una disfunción orgánica. Esta forma de ver la enfermedad es distinta. El cerebro manda siempre la orden correcta. Sí. El tema es que no es la orden que yo quiero. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo vamos a un ejemplo simple de alergias, por ejemplo. Las alergias, en la biodecodificación toma la alergia como una respuesta biológica a algo que a mí puntualmente me recuerda, no conscientemente, sino inconscientemente, a algo que me afectó. Uh-huh. Hay un caso que yo te voy a contar para que se vea más simple. Hay una nena que nace con alergia. Cada tanto se le desarrolla una alergia, se brota toda, empieza a estornudar, se le hinchan los ojos. Bueno, se le hacen todos los estudios médicos correspondientes, no se puede detectar a qué es alérgica la nena. Estudios, hasta que se dan 2 o 3 puntos. Es alérgica al polvillo, es alérgica a los cambios de tiempo. Sin embargo, la madre sigue detectando que la nena por ahí, situaciones determinadas, se brota. Bueno, medicamentos, zafa. Al tiempo, otra vez,
toda brotada. Otra vez se le dan los medicamentos, el síntoma afloja. En un momento se le regala a la nena una mesita azul, una silla azul. La nena se sienta en la mesa y empieza a brotarse. La madre detecta esto. Una madre siempre está buscando. La madre sabía que ella no era alérgica a todo lo que se le decía. Dice, es alérgica al plástico. Uh-huh. Bueno, se lleva a la mesa, se lleva a la nena al médico, a alguien que le haga el estudio. Bueno, no es alérgica al plástico. Se le hacen otras pruebas con plásticos similares. No. Otro día la nena se pone un vestido azul. Se brota toda. Entonces la madre empieza a sospechar. Se determina con el tiempo que la nena es alérgica al color azul. Uh-huh. ¿Mm? Pero es una respuesta mental, porque el color en sí mismo no... Una respuesta biológica. El cuerpo se manifestó. Uh-huh. ¿No? Una alergia al color azul. Se hacen las pruebas, se les pone el color azul, se brota. No se les pone, no se brota. ¿Mm? Uh-huh. Prueba-error. Se expone a la madre a un tratamiento de biodecodificación, que es un tratamiento es una sesión, como una sesión de psicoanálisis, ¿no? Y se detecta que la madre, cuando estaba embarazada de la nena, antes de estar embarazada de ella, perdió 5 embarazos, ¿no? Uh-huh. Cuando está embarazada de la nena, es un embarazo para ella de riesgo. Uh-huh. Lo vive desde una emoción de angustia y de susto. Uh-huh. Ella era maestra, tenía que ir de su casa a la escuela, y había una cuadra en la que tenía que pasar, que había un árbol que caían todas flores azules. Uh-huh. Ella esa cuadra la pasaba con pánico, uh-huh, terror, por no resbalarse, ¿no? Uh-huh. Y fijó en su inconsciente el color azul asociado al miedo intenso. Vos dijiste que el cuerpo humano es perfecto. Uh-huh. Y yo quiero, porque en general siempre que se hacen este tipo de observaciones se generaliza, y hoy me acordaba por eso, digo, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Uh-huh. Y yo quiero preguntarte, si el cuerpo es perfecto, ¿dónde está la falla? En este caso, porque estamos hablando del chico de síndrome de Down, pero cualquier otra dificultad, digo, ¿dónde está, entre comillas, la falla? Uh-huh. Y si esto es una respuesta a qué, para que, bueno, nazcan personas con capacidades diferentes. Sí. Pero me lo contestás después de la pausa. Okay. 9:26 en la mañana, seguimos en Eco de Noticias hasta las 11, haciéndonos compañía. Aquí está Bustamante para cerrar esta nueva media hora. Castígame. Estábamos hablando con Ivana López. Ella, estamos conversando sobre un tema que de repente, pensándolo un poco profundamente, podría remitir a ciertas cuestiones, ciertas ascendencias, aunque sea de repente marginal o muy por el costado, que tiene que ver con algunas imágenes o algunos conceptos que uno, de tanto revolver un poco, alguna vez se ha topado de la teología oriental o de la filosofía oriental. Pero que parte básicamente de este preconcepto respecto de, bueno, si nos queremos sanar tenemos que estar sanos nosotros, no tenemos que ser, tenemos que estar en este estado positivo, ser optimista. Claro, lo que pasa es que acá se involucra la ciencia, hay una raíz científica que hace que esto cobre de alguna manera otra entidad. No sé si buena o mala, pero digo, cobra otra entidad. Hay un basamento que evidentemente uno tiene que al menos respetar, y entender y aceptar, y después, una vez que adquiere conocimientos, probablemente podrá discutir o no. Uh-huh. Pero en función de algunas definiciones que planteó Iván al comienzo de la charla, había quedado pendiente una pregunta en el bloque anterior respecto de por qué, si la definición es el cuerpo humano es perfecto, a veces se producen, me cuesta mucho encontrar el término para calificarlo, porque yo no quiero decir que son fallas, pero sí digo, bueno, acostumbrados a naturalizar como normal a nosotros, y por allí entendemos que quienes no son como nosotros no son normales. Y hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, digo, ¿cómo toma la biodecodificación este tipo de
no sé, de personas, digamos, ¿no? Con síndrome de Down o con algún tipo de capacidad diferente. Bueno, como vos dijiste, tenemos que trabajar en el concepto de normal, todos los seres humanos. La biodecodificación, puntos de partida a todas estas respuestas biológicas. Una es el periodo perigesto, que es cuando se considera desde los 9 meses antes del embarazo de la madre hasta los 3 años de la criatura, que es cuando tiene comunicación directa con su madre, biológica. Comunicación directa biológica con su madre. O sea, desde el momento de la concepción hasta 3 años posteriores al parto. De los 9 meses antes de la concepción. Ah, antes de la concepción. 9 meses antes de la concepción hasta 3 años después del parto. Después, el propio periodo de la vida biológica, cronológica del ser humano, desde los 3 años hasta su muerte. Todas las experiencias que va acumulando durante ese periodo. Y otro punto que toca es el transgeneracional, ¿no? Que es todo el árbol genealógico y cómo ese árbol genealógico influye con la información que transmite a través del ADN. Correcto. Muy bien. Entonces, cuando una criatura ya nace con lo que nosotros llamamos una enfermedad, obviamente no le pertenece. Pertenece o a su árbol genealógico, es una información que no le pertenece, o en su periodo de gestación. Y como vos dijiste, no es una disfunción, sino es una adaptación. En el caso específico del síndrome de Down, que es el exceso de un cromosoma, un cromosoma más, ¿no? Lo que se dice es que ese cromosoma, los chicos con Down, con síndrome de Down, viste que siempre se dice que son puro amor. Sí, sí. Y creo que eso nadie lo duda. Si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de tener contacto con alguna persona, Down, no necesariamente un niño, se da cuenta que es amor sin filtro. El síndrome de Down lo que hace con ese cromosoma es reparar biológicamente el concepto de amor que viene trayendo el árbol genealógico. ¿Se entiende? Hay alguna falencia en el árbol genealógico y lo que hace este cromosoma es reparar esa falla. Esa falla. Pero entendiendo desde el resto, digamos, desde los que, entre comillas, nos consideramos normales, para nosotros no es una reparación, sino pareciera ser que es todo lo contrario, que es una falla. Claro, tenemos que empezar a considerarnos que no somos normales, porque si algo viene a mostrarnos una realidad, y esa realidad nosotros la llamamos anormal, entonces hay algo que no... O sea, nosotros no somos normales, y algo viene a enseñarnos un determinado concepto, y a eso llamamos anormal. Entonces, es ahí cuando tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué me va a enseñar esto? ¿Qué tiene para enseñarme? Entonces ahí hay que romper con todas las estructuras estas de yo soy normal, yo soy saludable, yo soy esto, todo lo que conocemos nosotros mismos, y empezar a rever todos estos conceptos, partiendo de esta base de que la enfermedad es una solución y no un conflicto. La enfermedad es una solución a un conflicto. Ajá. Es raro. Es raro. Es raro. Pero cuando uno, o sea, y sobre todo explicarlo así rápido, ¿no? Pero cuando uno empieza a adentrarle al concepto y a ver los fundamentos científicos que tienen, porque yo estoy hablando de esto y no te estoy dando data científica, ¿no? Pero bueno, cuando yo me puse a estudiar, empecé a entender cosas que son fascinantes y que me dieron vuelta, ya te digo, la cabeza, porque empecé a ver cosas tan claramente que antes son conceptos que tenemos internalizados por educación, ya te digo, por transmisión del sistema de creencias, ¿no? ¿Y vos pensás que esto es una tarea que puede hacer uno por sí mismo, sin ayuda? Porque de alguna manera esto entraría en contradicción con lo mismo que vos dijiste respecto de, bueno, una enfermedad siempre se resuelve a partir de la participación de un tercero. Claro, eso es lo que nosotros entendemos. Ahora nosotros le dejamos librada nuestra salud, ¿no? A los médicos,
nuestras decisiones al gobierno, nuestro comportamiento a las leyes, la educación de nuestros hijos a la escuela. Es como que tenemos esta cosa de hijos, ¿no? Nunca vamos a madurar porque siempre necesitamos de un paternalismo de alguien y de algo. Entonces es como empezar a cambiar un poco esta estructura de pensamiento y decir que si Dios nos puso acá, y estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Yo hablo de Dios como cada uno lo toma como quiere, ¿no? Figura rectora, sí. Estamos hechos a imagen y semejanza y estamos acá para vivir una vida desde que empieza hasta que termina. Algo debemos tener que ver, seguro. O sea, no podemos dejar todo librado a un tercero. Es como empezar a tomar responsabilidad. Pero ¿no crees que es toda una cadena? Es decir, yo hago mi rol para que el otro haga su rol, el otro hace y en definitiva todos hacemos un rol que ayuda a que podamos estar en comunidad, cada uno de alguna manera defendiendo al otro. Una cosa es la comunidad y otra cosa es yo individuo. Yo nací como individuo. Antes de ser social, soy un individuo. Sí, pero sos parte de una sociedad. Soy parte de una sociedad. De una sociedad de dos, que son los que contribuyeron a tu existencia. Exactamente, pero el establecimiento de las normativas para que esa sociedad funcione de determinada manera, lo hizo un grupo de gente. O sea, no lo hizo Dios. No es natural, no es un orden natural. Pero sí, el orden natural es ese, porque Dios no nos creó hermafroditas. No. La naturaleza, hasta ahí te sigo. Nos reproducimos, formamos familia, pareja. Claro, o sea, nosotros somos producto de una sociedad de dos. Hasta la pareja, te creo. Ya el matrimonio ya es algo, un invento del hombre. No, pues yo no hablo de matrimonio, hablo de conjunción. O sea, por eso. La procreación. La reproducción, totalmente. Hasta ahí vamos. Todo lo que viene después, el matrimonio, la fidelidad, la iglesia, el Estado, todo eso ya no es natural. No. Bueno, entonces... Son mandatos teológicos en todo caso, o de costumbres. No. Vamos a lo que es lo biológico, a lo que es científico, lo que se ve, lo que es claro. Lo que es ciencia, lo que es naturaleza humana y naturaleza. El ser humano, el animal, el cuadrúpedo, el mamífero, tiene una manera de reproducción, tiene una manera de reaccionar, tiene un cerebro, la primera célula, a partir de ahí la vida comenzó a evolucionar, ¿no? Sí. Bueno, el primer cerebro que se formó fue el cerebro reptiliano, que solamente reacciona por instinto, ¿no? Es un instinto de supervivencia, es comer, reproducirse, cubrirse del peligro, ¿no? El segundo cerebro, que con la evolución apareció, que es el cerebro límbico. Es el cerebro que se encarga de ampliar un poco más este instinto de supervivencia y empezar a relacionarlo con el entorno. Entonces, ahí empiezan las emociones, empieza la comparación. Cuando viene un depredador, lo primero que hago es compararme con él, a ver si yo puedo atacar, tengo la suficiente superioridad como de atacarlo, o si soy inferior, huyo, ¿no? Siempre necesidades básicas, ¿eh? Con el tiempo surge el tercer cerebro, que es el cerebro que tenemos los seres humanos. A partir de ahí nos diferenciamos del resto de los animales, y es el cerebro pensante, el neocórtex, que es lo que nos permite razonar todas esas emociones. Organizarlas, y como es un cerebro social que nace a partir de la relación con el otro, puede traducir esas emociones en emociones sociales, para empezar a tener una buena comunicación con el otro. Esos tres cerebros son los que nos guían. El único cerebro que nosotros comandamos es el cerebro racional, que es la parte consciente. Yo pienso, luego existo. Bueno, pienso y a partir de ahí decido, actúo. Bueno, lo que nosotros no sabemos es que ese cerebro pensante ocupa el 5% de todo nuestro cerebro, ¿no? De todas nuestras decisiones, nuestro accionar. Todo lo demás es inconsciente. Como yo te dije, las funciones biológicas. Sí. Bueno, todo lo demás es inconsciente, lo hace
el cerebro solo, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico siguen funcionando sin nuestro consentimiento y hacen todo lo demás. Entonces, cuando yo tomo una decisión, digo, bueno, este verano me voy a ir al mar. Esa decisión la tomo conscientemente. Lo que no sé es que mi cerebro inconsciente ya tomó la decisión. Lo que hace mi cerebro consciente es buscarle un justificativo a esa decisión. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, yo sé que voy al mar, me agarro una necesidad imperiosa de ir al mar. ¿Viste cuando a veces necesito uno? Meter los pisitos en el agua. Lo que me estás diciendo es, de alguna manera, como para graficarlo, ¿no? En cuanto a porcentaje, 5 y 95%, 95%. Siento que es como el matrimonio, donde la mujer te hace creer a vos, al hombre, que sos vos el que toma la decisión, pero en realidad ella te vino manejando durante todo este tiempo para que vos vayas y hagas eso. Mejor ejemplo no podrías haber hecho. Me parece, sí, bueno, si querés graficarlo de esa manera. Pero como ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría, si podés volver el lunes que viene, y dejarte un tema que de alguna manera emana de lo que estuvimos charlando, y tiene que ver con hasta dónde somos débiles para encontrar la respuesta dentro de nosotros mismos, y si es una cuestión de costumbre el estar todo el tiempo intentando referenciarnos en otro, o si esto tiene que ver con, en caso de que no funcione bien, la culpa es de aquel y no mía. Es lo que hacemos permanentemente. Pero eso quiero que me lo contestes bueno. a la próxima sí, porque oportunidad. es un tema interesantísimo. Si te parece, obviamente te comprometemos para que vengas el próximo lunes. Aquí estaremos. Bueno, Ivana López charlando con nosotros, insisto, sobre un tema que abre una serie de ventanas, parece Windows esto, ¿no? Biodecodificación, que en lo personal, ciertamente, alguna idea tenía porque uno chusma y por ahí anda curioseando un poco, pero que no, me parece que no merituamos el alcance y la profundidad que pueda llegar a tener. Bueno, vamos a seguir con el tema, seguramente la semana que viene, el lunes, y vamos a charlar sobre estas cosas, básicamente para, perseguir algo que creo que está bueno, ¿no? Estos mensajes que transmitimos nosotros cada mañana, de ser optimistas, de ver el vaso medio lleno, de convencernos que somos nosotros los hacedores de nuestro propio futuro, que todas las respuestas están dentro de uno, y que para eso, no hay más que decidirse. A veces algunos pueden, otros no, y por allí, ¿por qué no? En estas charlas que tenemos con Ivana puede haber alguna puerta que se abra para encontrar alguna respuesta. Gracias, Ed, por gracias a vos. Y aquí estaremos el lunes entonces para seguir. Macarudo. Ivana López con nosotros hablando sobre biodecodificación. Cerramos una nueva hora, 9:55. Soda Stereo.